Diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Está definida como una intolerancia de gravedad variable a los carbohidratos, que se origina o se reconoce por primera vez durante la gestación. Se produce en el 1 a 10% de todos los embarazos y corresponde al 90% de todas las pacientes que presentan diabetes mellitus durante el embarazo. Etiología. En el segundo trimestre de embarazo, de manera fisiológica, sucede un aumento de la resistencia periférica a la insulina por los altos niveles plasmáticos de hormonas diabetógenas como prolactina, lactógeno placentario, progesterona y cortisol, y alcanza su acme en la semana 32. Secundariamente a la insulinoresistencia, aparece una disminución de la tolerancia a la glucosa. Como respuesta a esta insulinoresistencia, hay un aumento en la secreción de insulina, pero hay gestantes que no consiguen una respuesta compensatoria adecuada y por tanto desarrollan una diabetes gestacional, que se caracteriza tanto por una hiperglucemia postprandial. Recapitulando, el lactógeno placentario humano es una hormona liberada por la placenta durante el embarazo. Tiene una composición comparable a la de la hormona del crecimiento e induce cambios metabólicos importantes durante el embarazo para apoyar el mantenimiento del estado nutricional fetal. Esta hormona es capaz de provocar alteraciones y modificaciones en los receptores de insulina. ¿Cuál es la sintomatología? En muchos casos puede ser asintomática, sin embargo, los siguientes síntomas se pueden presentar, como aumento de la sed, micción frecuente, fatiga, visión borrosa y náuseas. Factores de riesgo. Los factores de riesgo que predisponen a la diabetes gestacional son los siguientes. Cuando la mujer embarazada tiene una edad mayor a 35 años, presenta obesidad, antecedentes de diabetes gestacional o alteraciones del metabolismo de la glucosa, sospecha de diabetes gestacional previa no diagnosticada, cuando el peso del recién nacido supera los 400 gramos, diabetes mellitus en familiares de primer grado, etnias de riesgo como del sudeste asiático, latinas, norteafricanas. Exámenes de laboratorio. Hemoglobina glicosilada. Aunque no es la prueba principal para diagnosticar la diabetes gestacional, esta prueba puede proporcionar información sobre los niveles promedio de glucosa en sangre durante los últimos 2 a 3 meses. Se puede usar como herramienta de seguimiento en pacientes con diabetes gestacional diagnosticada. Prueba de glucosa en orina. Se puede realizar una prueba de glucosa en orina como parte de la evaluación inicial o el seguimiento de la diabetes gestacional. La presencia de glucosa en la orina puede indicar niveles elevados de glucosa en sangre, lo que sugiere diabetes gestacional. Para el diagnóstico, cribado en el primer trimestre, las pacientes que presenten uno o más factores de riesgo se realizarán el O'Sullivan en la analítica de primer trimestre. Es necesario remarcar que las gestantes con diabetes mellitus gestacional diagnosticada en el primer trimestre son las que mayor riesgo de resultados perinatales adversos presentan incluso habiendo recibido el tratamiento oportuno. Cribado universal, de 24 a 28 semanas de gestación. Mediante el test de O'Sullivan se hace una determinación de la glucemia en plasma venoso 1 hora después de la administración por vía oral de 50 gramos de glucosa. No requiere ayuno previo. Se considera positivo cuando presenta un azúcar de 140 o superior. Sobrecarga oral de glucosa. Es la determinación en plasma venoso de la glucemia en ayunas de 8 horas y después de la administración de 100 gramos de glucosa a los 60, 120 y 180 minutos. Se considerará diagnóstico de diabetes gestacional el hallazgo de 2 o más valores alterados. Si la glucemia basal es mayor a 105, se considera diagnóstico de diabetes gestacional y no será necesaria la ingesta de 100 gramos de glucosa. En caso de un único valor alterado, como la intolerancia a la glucosa, se repetirá la sobrecarga oral de glucosa transcurridas de 3 a 4 semanas. A partir de las 34 semanas no se considera oportuno repetir la prueba y se orientará como intolerancia a la glucosa. Cribado en el tercer trimestre, en gestantes que no han sido estudiadas en el segundo trimestre y en aquellas que, aunque el cribado previo resultara negativo,
Posteriormente desarrollan complicaciones que característicamente se asocian a la diabetes gestacional, como macrosomía fetal. En estos casos se obviará la prueba de cribado y se acudirá directamente a la realización de una sobrecarga oral de glucosa. Estudios de gabinete. Ultrasonido fetal. Se utiliza para evaluar el crecimiento y desarrollo fetal, así como para verificar si hay signos de macrosomía o problemas relacionados con la diabetes gestacional. Doppler fetal. Esta técnica de ultrasonido mide el flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos del feto. Se puede usar para evaluar la salud vascular del feto en caso de que haya preocupaciones sobre el impacto de la diabetes gestacional. Ecografía obstétrica. Se realiza para monitorear el crecimiento y desarrollo fetal, así como para evaluar la cantidad de líquido amniótico y la posición de la placenta. ¿Cuál es el tratamiento? El manejo de la diabetes gestacional comienza con mediciones no farmacológicas, como modificaciones de la dieta, ejercicios y monitoreo de glucosa. Con respecto a las glucemias capilares, no se ha determinado la frecuencia óptima de los controles glucémicos, sin embargo, habitualmente se realizan 4 controles diarios, en ayunas y 1 o 2 horas diarias del desayuno, después del desayuno, comida y cena. En casos de diabetes gestacional leve controladas con dietas, se pueden hacer glucemias a días alternos. Dieta. El 70-80% de las pacientes tendrán glucemias normales solo con la dieta. Se trata de una dieta normocalórica, no restrictiva y adaptada a cada mujer. Ejercicio físico. Debe ser adecuado a la situación física de la mujer y es recomendado cada 48 horas. Tratamiento farmacológico. Si 2 glucemias alteradas en el mismo momento y semana, por ejemplo, 2 glucemias en ayunas alteradas en la misma semana, a pesar de la dieta y el ejercicio, se acudirá a la insulina y a la metformina. La insulina es el fármaco de elección, ya que no cruza la barrera placentaria y ha demostrado la reducción de la morbilidad materno-fetal cuando se añade al tratamiento nutricional. Y con respecto a la metformina, se inicia dosis de 850 miligramos por la noche durante una semana y se aumenta a 850 miligramos 2 veces al día. Hay algunos efectos adversos como diarrea y dolor abdominal que mejoran al aumentar lentamente la dosis y tomándola con las comidas. Estaría indicada en pacientes que rechazan el tratamiento con insulina o que no son aptas para administrársela. En cuanto al seguimiento y control obstétrico, será similar al efectuado en la gestante sin diabetes gestacional, a excepción de aquellos casos con mal control metabólico y o tratamiento insulínico, en los que se iniciará control de bienestar fetal a las 36 a 38 semanas. ¿Cuál es el pronóstico? Se realizarán los controles puerperales habituales, se procederá a la reclasificación metabólica de la diabetes gestacional. Para ello, a partir de las 6 a 12 semanas posparto y una vez finalizada la lactancia, se practicará una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos, según la metodología empleada en la población no gestante. La diabetes gestacional por lo general desaparece después de que nace el bebé. Sin embargo, alrededor del 50% de las mujeres con diabetes gestacional tendrán diabetes tipo 2 más adelante. La Asociación Americana de Diabetes recomienda repetir las pruebas cada 1 a 3 años para las mujeres que desarrollaron diabetes gestacional y tuvieron resultados normales de las pruebas de detección posparto. Es todo de mi parte y muchas gracias por su atención.